se empezó a dar cuenta que el equipo estaba atrás de Verstappen y que las fichas eran Verstappen, y eso no le gustó. Al no gustarle eso, decidió irse por una muy buena lana, se fue a Renault. Recordemos que Ricciardo está cotizadísimo, y entonces vale una la nota, y Renault se lo llevó para que fuera el siguiente campeón y a moldear el equipo de Renault tras él, y lo cuidaban y lo consentían y le daban sus besitos y era el consentido ahora sí, donde como quería estar, ¿no? Tuvo un ascenso rapidísimo. En 2010 gana, ¿no? En 2011 domina por completo, ¿no? Que ahí fue lo que dices, ¿no? Aquellas carreras que cuando nos levantamos a las 7 de la mañana, a ver, era como, ¿en serio? ¿Me estoy durmiendo? O sea, Exacto. Vettel ya le dio la vuelta a la mitad y se convierte en doble campeón mundial, el doble campeón mundial más joven de la historia. Que hablen el idioma. Y que hable el idioma. Entonces ahora es un equipo 100% francés. Ya, putain, de poca madre, vamos a hacer el tercer lugar porque no aspiramos a más. Y bueno, a ver qué pasa. Beats, 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 beats. Pues acabamos Exacto. con los que valen madres, ¿no? Vámonos a Sí. los que nos robaron el corazón. Esas Sí, personitas, esos pilotos que de alguna forma dejaron su marca en la Fórmula 1, el gran Vettel y el gran carismático y muy bien, muy simpático, muy sonriente, señor Ricciardo. Pues vámonos con ese güey, ¿no? Porque ya el otro se va, ya no regresa. Este güey, pues como que puede que regrese. Pues pobrecito campeón, lo que le pasó el último año, ¿no? En McLaren, que lo contratan con el objetivo de que sea la gran promesa que lleve el equipo McLaren a ganar. Y pues lo único que pasó es que fue opacado por su coequipero. Desgraciadamente no se adaptó nunca al cochecito, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente para él le dicen, ¿sabes qué, carnal? Te vamos a dar 10 millones. Les digo que no es caro este deporte. Te vamos a dar 10 millones de dólares nada más para que dejes de conducir para nosotros y te vayas a chingar a tu madre. Entonces, Con Sí, todo el gusto no. del mundo, muchísimas gracias, lo acepto y me voy, ¿no? pues sí, además ahí consigue por ahí un contrato que le da la oportunidad de seguir en el medio, ¿no? Y de decir, bueno, pues aquí sigo, chavos, estoy acá. Y qué curioso que justamente cuando él decide separarse de Red Bull porque no soporta a Max Verstappen como compañero, dicen, yo me voy de aquí. Y dice, ¿saben qué? Pues voy a agarrar un contrato mejor y Renault me está ofreciendo algo y vámonos para Cámaro. Y realmente no logró hacer mucho ahí tampoco, ¿no? Estuvo pues que con 1 o 2 podios por ahí, pero pues no logró hacer mucho, güey. Bueno, Y aquí vamos a, por favor, a rendirle el respeto debido a el buen Danny vámonos Rick, de antes, al vámonos de señor antes. Sonrisas. O sea, este señor Vámonos de Sonrisas antes. vámonos de antes, exacto, por favor. El señor Honey Badger, nuestro australiano favorito, amante de Hollywood, Danny Ricciardo, Danny Rick, debutó en el 2011 con HRT Fórmula 1. Hay un equipillo. Al final, en el 2012 se lo llevaron a Toro Rosso y termina con 10 puntitos. Y para el 2014 lo suben a Red Bull, al equipo grande, con Sebastian Vettel. Y ese año venció a Sebastian Vettel en el campeonato. Entonces, como que ahí dijeron, caray, ¿qué onda con este cuate? Al final trajeron a Max Verstappen, otro prodigio del volante, y sí había una competencia bastante buena en cuestiones de puntos, en cuestiones de victorias. Ricciardo lograba victorias, lograba hasta más puntos que Verstappen, pero al Ahí, final, ajá, perdón, sí, al Vettel, principio, que que Fettel en Verstappen. el... sí, que Vettel en el 2014 le gana a Red Bull, entra a Red Bull y le gana a Vettel. Ahí Vettel estaba ya de salida, de capa caída en Red Bull, ¿no? Ahí Y, con
Que entra Kvyat, ¿no? Entra Kvyat por un rato, no aguanta bien, 4 carreritas después le dicen a Verstappen vente para acá y Verstappen en carrera de debut, España 2016, gana. Papá. Ahí también, o sea, le picaron el culito a Danny Rick y se empezó a comportar muy bien y la verdad, hasta ahí, ese es 2016, estamos hablando, no estoy si va, Por ahí, exacto. cuando llega a Mónaco haciendo una carrera impresionante, bueno, calificando en primer lugar, haciendo la carrera excelente, llega a los pits y como le ha pasado últimamente a Ferrari, la cagaron o asquerosamente y se quedó en el segundo lugar de Mónaco en ese año, cabrón, ¿no? 2 años después, redención y queda en primer lugar con una excelente carrera. Y ese mismo año también tiene un choque con Verstappen en Azerbaiyán, Exacto. donde Ricciardo también iba con todo atrás de Verstappen y Verstappen le frena y mócole, papá. Pues empezó a ver esos roces horribles, güey, ¿no? Se empezó a dar cuenta que el equipo estaba atrás de Verstappen y que las fichas eran Verstappen y eso no le gustó. Al no gustarle eso, decidió irse por una muy buena lana a Red Bull, que diga, a Renault. Se fue a Renault. Recordemos que Ricciardo está cotizadísimo y entonces vale una la nota y Renault se lo llevó para que fuera el siguiente campeón y a moldear el equipo de Renault tras él y lo cuidaban y lo consentían y le daban sus besitos y era el consentido ahora sí donde como quería estar, ¿no? Se volvieron a subir al podio, ¿no? También por ese güey. Logró el primer podio para Renault, exacto, en su regreso a la Fórmula 1. Entonces es que es muy buen piloto, es muy buen piloto. Pero el karma lo agarró, ahí con Renault estaba muy bien y de pronto sin avisar, igual con McLaren, que McLaren por atrás, se va por atrás y se roba a los pilotos otra vez y que se roba a Danny Rick y deja a Renault. No puedes hacer eso, el karma tiene leyes fundamentales del universo y vámonos, que lo agarró por irse a McLaren. Pues lo agarró feito, pero no aguantó mucho. Bueno, hay que recalcar que también en McLaren le regresó la victoria al equipo después de, pues, ¿qué? 2012 en Brasil, que no tenían un primer lugar en una carrera. Hicieron ahí el 1-2, por cierto, ¿qué fue? ¿En Imola? No, en Imola, en Monza, En ¿no? Monza. En Monza, exactamente. No, qué bárbaro. Pero pues después de eso pues ya quedando Dos, atrás de Norris todo el tiempo. ¿Qué ibas a decir? Sí, 2021 fue un año donde cuando llegó y Norris ya estaba ahí en el equipo, entonces Norris sabía más el coche, pero llegó bien Ricciardo, lento y a veces un poco atrás, pero ganó, está muy pegado a Norris. En 2022, el año pasado, ya no era lo mismo, ya era un Ricciardo muy apagado en el coche, que no encontraba el coche y Norris, por el contrario, puntuando. Entonces, eso pues demeritó muchísimo el ánimo y la confianza que tenía McLaren en él. Tanta confianza que les costó millones, nada más lo que dices. Él tenía un contrato donde para terminar su contrato con antelación le tenías que pagar una cláusula de rescisión que eran aproximadamente 10 milloncitos, pero aparte le tenían que pagar los salarios caídos, o sea, todos los salarios que no iba a recibir por el año que no iba a trabajar. Entonces también se llevó ahí unos varios millones. Entonces McLaren acabó pagando, dicen, que por ahí de 18 millones para liberarse de este cuate. Millones que seguro en la fábrica harían falta y que seguro se hubieran podido aplicar para el coche de este año, que los necesita. Y Danny Rick jugando a niño Hollywood mientras tanto y pues que ahora te voy a traer para acá, en la carpa, en el gran circo todavía, pero jugando desde fuera. Disfrutando del catering. No, bueno, qué chula. Y le regresó la sonrisa. No, pues como... Exacto. Red Bull, aventándole un salvavidas
pagándole también unos varios milloncitos, por ahí de 2 millones, por ahí dicen. O sea, ese cuate hizo dinero. Se lo trajo de piloto de pruebas, ¿por qué no? Te queremos, te conocemos, maneja el simulador, de pronto dinos qué opinas del coche. ¿Y por qué no? Vamos a meterle presión a Checo, nada más. No es real, pero vamos a hacerle para que se mueva más las pulgas. Helmut Marko, otra vez robando a más pilotos. Ese es un doctor que las garras agarran toda la Fórmula 1, ¿eh? No, pues con ese ojito biónico puede ver todo lo que los otros no podemos ver. Ahí está el truco, ahí está el truco. Tiene el ojo siempre muy, muy avispado. Y nos vamos con el que nos deja. Pues cerramos con con Vettel, ¿no? Gran campeón. Cerramos con Ese güey no Vettel, hizo nada. multicampeón, 4 veces campeón, señoras y señores, 2010, 2011, 2012 y 2013, teniendo en varios de esos años un dominio impresionante sobre todos en el circuito, venciendo por más de 100 puntos a los segundos. ¿Te acuerdas, Ricky, esas carreras aburridas que veíamos por ahí en el que era 2013, creo, donde Vettel les llevaba a todos vueltas, o sea, dobló a varios y no te acuerdas esas carreras? Era un Vettel que llegó a los 23 años y que, pues, para mí, la verdad, pues ha sido pues, el campeón mundial más joven que ha marcado pues, la historia de la Fórmula 1, ¿no? O sea, ya nada más con el hecho de que haya ganado 4 temporadas consecutivas, teniendo 23 años, 24, 25, desde sus 23 años, es como, wow, ¿no? Se une a grandes nombres, ¿no? Como lo puede ser Brenham, Stewart, Lauda, Piquet, Senna, Schumacher, Prost. Exacto. 4, ha logrado 4 campeonatos, eso no es nada. Varios de esos campeonatos estuvieron muy peleados. Pero pudieron haber sido más, güey. Pudieron ser más. Pues sí, pudo. El 2014 ya Red Bull el coche lo perdió. ¿Qué les parece si... No necesariamente con Red Bull, ¿no? Más adelante. Claro, exacto. Después de eso, nada más antes de cerrar este tema de Red Bull, recordemos cómo llega ahí Vettel, ¿no? En 2007, Kubica se lesiona y BMW Sauber, que ahora es Alfa Romeo, le dice a su piloto reservas, un chamaquito de 20 años, vente para acá, ayúdame. Y debuta en una carrera. Y debutó en esa carrera. Un paréntesis, ese accidente del que hablas de Kubica es importantísimo. No es ese. No es ese. Okay. Sí, es un accidente que estuvo muy fuerte en Canadá, pero no es el que le pone la mano de Mike Germs. No. Pero ¿Cuántas veces chocó ese güey entonces también, cabrón? Pues bueno. Es que por eso se fue al rally, güey. Porque aguanta todo. Pues no todo, cabrón. La manita no aguantó. Pero el chiste es que entra y hace puntos en su primera, en su debut también, como alguien que acabamos de hablar de Debris, ¿no? ¿Y qué pasó? Que el doctor Marko, que ya traía a Red Bull atrás apoyando a Vettel, pero el doctor Marko le dijo, a ver, ¿sabes quién? No, ya, vente para acá, güey, métete a lo que ahora es Alfa Tauri, antes se llamaba Toro Rosso, que Toro Rosso significa Red Bull en italiano, ¿no? Entonces, se lo llevó en 2007 y estuvo media temporada, más o menos normal, pero en 2008, ya su temporada completa en Toro Rosso, en Italia Monza, hemos hablado 3 veces de esa carrera al día de hoy. Esa carrera es una carrera mítica, histórica, de velocidad, es el templo de la velocidad, le llaman. Pues en ese templo de la velocidad, él en un Toro Rosso en 2008 consiguió la pole en lluvia y ganó la carrera. En ese momento fue el piloto más joven a haber hecho eso, con 21 años. Y o sea, para que me entiendan, Toro Rosso ganó una carrera antes que Red Bull. O sea, el ahora Alfa Tauri consiguió la victoria primero que Red Bull con Sebastian Vettel, ganándole ese campeonato a los 2 pilotos de Red Bull en puntos. O sea, dijeron, este chamaco, ¿qué onda? Trae todo. Y ya, pues vámonos para 2009. Se lo llevaron a Red Bull.
Y ahí es donde tenemos esos años legendarios donde él consiguió el campeonato, ¿no? Vettel desde un inicio Marco lo tomó como su chico estrella, lo que ahora es el Verstappen. Exactamente. Aquellos años de oro de Sebastián Vettel, en donde pues se veía que, o sea, a mí lo que me encantaba era cómo disfrutaba y cómo gozaba y cómo lo reflejaba en las comunicaciones de radio y los festejos que se echaba cuando ganó en todos los campeonatos, en todas las carreras. Era como esa alegría que también se le ve a Richardo, pero a Fettel era como en su voz y en su forma de celebrar, era como, wow, de verdad es que ese chavo la está haciendo en grande. 23 años campeón. Desde los 23 años empezó a ser campeón. Tuvo un ascenso rapidísimo. En 2010 gana, ¿no? En 2011 domina por completo, ¿no? Que ahí fue lo que dices, ¿no? Aquellas carreras que cuando nos levantamos a las 7 de la mañana, a ver, era como, ¿en serio? ¿Me estoy durmiendo? O sea, Exacto. Vettel ya le dio la vuelta a la mitad y se convierte en doble campeón mundial, el doble campeón mundial más joven de la historia. Ya en 2012 se puso más interesante, tuvo Buenazo. una serie de remontadas, de esas Uf. que ahora hace Max Verstappen, como estás diciendo, en donde pues del lugar 15 pasa al lugar 2 en la última carrera Verstappen de Saudi Arabia, pues lo mismo hacía Vettel, ¿no? De que pasaba de último lugar a los primeros 3 para tener un podio y decías, wow, su tercer título consecutivo, muy trabajado, muy merecido. Y pues en 2013, con solo 26 años, ya era tetracampeón. El tetracampeón mundial más joven de toda la historia. Algo rápido. Leve la nieve, impresionante, ¿no? Y 2012, qué gran temporada fue esa. Y mucha gente odia a Vettel. Yo siento que por dos cosas en esa etapa, ¿no? Porque esa etapa a Vettel también le tiraron mucha porquería. Uno era porque era un chavo, como dices, muy como que alzaba mucho la voz y también era muy confiado, estaba muy confiado, se sabía campeón y sabía que traía todo y lograba ponerse en el mindset y ganar todo, ¿no? Entonces mucha gente no le gustó eso, lo tachaban de arrogante, porque también, pues con Weber, su coequipero, tuvo varios momentos donde hubo choques, donde, ¿no? Sepang, exacto, ¿no? Entonces ahí pues eso no le gustó a mucha gente. Y yo creo que también otro tema era que en esa etapa no dejó ganar campeonatos a Fernando Alonso con Ferrari, ¿no? Fernando Alonso y Ferrari traían muchas veces la delantera, como hablas, en el 2012 y de pronto desde atrás, vámonos, Vettel logra rebasar todos y colocarse ahí en ese campeonato. Entonces, años gloriosos esos, unas batallas impresionantes y 2009 también estuvieron muy cerca de ganarlo, pero ya ves, acuérdense de la historia del Brown GP con Jenson Button y ese cuento de Cenicientas que lograron ganar en 2009, pero ahí estaba después de él, estaba Vettel y ya estuvo muy cerca, terminando casi ganando ese campeonato también, ¿no? Después ya llegamos a la etapa de Red Bull 2014, que estuvo capa caída, llegó Ricciardo, le empezó a ganar y dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy porque me llaman al otro equipo legendario. Y en 2015 debuta con Ferrari. ¿Qué opinas de eso, de esa etapa, mi queridísimo Mike? Pues es como pregúntale a Charles Leclerc de qué opina de su etapa con Ferrari desde que tomó la batuta del equipo, porque Exacto. pregúntale a Alonso qué sintió Alonso. cuando estuvo en Ferrari, pregúntale a... Órale, sí es cierto, es una tendencia horrible, horrible Ferrari. Como que hubo ahí una maldición después de que se fue Kimi y dijo nadie más. Y pues nadie más, cabrón. Hasta ahorita, güey. Entonces, la neta, en ese entonces, pues ya, o sea,
como tú dices, Ricky, que disfrutaba en sus festejos y se veía súper emocionado y se sentía con una energía impresionante, ya en Ferrari empiezan a ver como molestias en los radios y empiezan a ver pues, como ya no lo disfrutaba a veces tanto, ¿no? Poco a poco se le ve viendo cómo se fue desgastando durante esos años, 2017, 2018, eh, Cerca. muchos, o sea, bueno, inicia, en Ujú. esos años inicia también que sí ganó en Australia, que sí ganó en Bahrein, que sí ganó en Mónaco, que sí terminó segundo en China o en Rusia, varios podios, incluso en España. Pero al final de la temporada hubo mucha decepción, eh, hasta que pues más tarde, en 2019 y hasta el 2020, pues ya se ve un Fettel que ya no lo estaba disfrutando. Ya se ve que pues básicamente lo estaba haciendo, sí, porque era su chamba, pero ya no se le veía el brillo que tenía cuando inicia en esos años de oro en Red Bull, ¿no? Sí, caray, una lástima que llegó a Ferrari igual pensando el poder ser quien llevara ese equipo a la victoria de nuevo. Y como dices, igual en un inicio, pues Ferrari empezó a agarrar un poquito la batuta que tenía él y en 2017 estuvo muy cerca en algún momento de separarse por el campeonato y también vimos errores que cometió él, ¿no? Errores en la pista, eh, choques, salidas de campo. Me acuerdo aquella vez en Alemania, en Hülkenheim, que se salió llevando el liderato y se nota en ese momento cuando grita, es un radio muy fuerte porque empieza a gritar, no, no, se nota la desesperación que tuvo como de ver que se le iba de las manos el campeonato por ese tipo de errores, cosas que hemos visto con Ferrari el año pasado, con los pilotos también y también con el equipo. Entonces como que algo pasa ahí en ese equipo que a pesar de que traían también el coche más veloz un par de años, 2018 también fue un coche muy veloz, no lo logró y al final su etapa de Ferrari, pues horrible, fue una etapa donde se notó un campeón tratado de una manera espantosa por el equipo, donde Leclerc llegó y empezó a tener todas las fichas en su poder y imagínate tú como ex campeón viendo que ni caso te hacen, que el equipo ya no te presta atención y aparte teniendo un mal coche, como que pobre Fettel que en esta última etapa de su historia en la Fórmula 1 no se notaba tan inspirado como tú comentas, Mido. La verdad, pero siempre tenía por ahí sus destellos de grandeza y sacaba unas muy buenas carreras de vez en cuando. Con Ferrari al final, él les decía las estrategias al equipo. Me acuerdo varias veces que él les decía, a ver, voy a meterme a cambiar por tal tipo de llantas ahorita, porque el equipo no le hacía caso, el equipo estaba enfocado en ver cómo le hacía con Leclerc y entonces él se volvió director de equipo, hasta mecánico, ¿te acuerdas cómo iba y tomaba y les decía a los ingenieros qué hacer? O sea, siempre fue un piloto muy involucrado con el equipo y se quedaba en el garage en las noches cuando estaban arreglando los coches. Era el último que se iba los domingos después de todas los debris y todos los como juntas que tenían. Él era el último, un piloto que demuestra muchísimo su trabajo en equipo y su disposición a ayudar en todo lo que se podía al equipo, ¿no? Le Y, aprendió mucho a Shumi, ¿no? A Shumi papá. exacto. Estuvo mucho tiempo ahí con él pues Schumacher también lo padrinó. Dijo, pues chavito alemán, como no, con gusto, y le enseñó todo lo que sabía y pues bueno, sí le aprendió, ¿no? E incluso pues llegó a ser 4 veces campeón. Y ya, güey, Red Bull chulada después de la debacle y por último cuando parecía que venía con todo otra vez y resucitaba, pues decide mejor separarse y decir, ay muere, prefiero dedicar a mi familia y pues, que alguien más se rife. Yo ya estoy hasta la madre. Sí, 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 bueno.
o sea, como estás diciendo, ¿no? Su última etapa en Ferrari fue con un Leclerc también, pues bastante agresivo, bastante talentoso, que pues le termina por ganar en puntos dentro del equipo. Había un Mercedes que estaba dominando y pues el director de equipo, Matías Binotto, dijo, bueno, pues se nos va Vettel de Ferrari, no hay ninguna razón específica, fue un acuerdo amigable. Y a principios de temporada, o sea, Mediado, ¿no? a mediados, pero antes de la silly season, o sea, en un momento donde ni siquiera era momento de hablar de contratos, ellos así, yo les aviso que Vettel lo vamos a despedir, bye, así, o Bye. sea, se pasan. Ya para 2021 es cuando Vettel se une a Aston Martin y justamente es que reemplaza a Checo Pérez. Que Exacto. se lo agradecemos, ¿no? La neta. Gracias, gracias, Seb, porque sí, se lo lleva al ver Lance Stroll, multimillonario, padre que diga Lawrence Stroll, padre de Lance Stroll, al ver que hay un campeón disponible para meterlo a su nuevo equipo Aston Martin, dijo, este cuate jala más, Venga, quieras o chepa no, acá, venga, papá. chepa acá, y también groseramente a mitad de temporada, sin avisar, con contrato todavía vigente, mandaron a Chequito Babá y en ese momento, no manches, yo traía, pero una tristeza porque ahí no había para dónde, Checo no tenía No, realmente no había para dónde. Ahí fue un momento de decir, Se acabó la qué va a Fórmula pasar. 1. Se acabó la Fórmula 1 para Checo, exacto. Pero no, ahí con el Mercedes Rosa de Racing Point logró la victoria y Red Bull, viendo que sí gana y que trae lana, como dices, Checo siempre ha traído lana. En México hay un buen de lana y si destacas, te la meten. Entonces a Chequito se la metieron chido y se fue a Red Bull. Pero en ese momento, Vettel toma el asiento de Aston Martin, un equipo que traía muchos millones de inyección, que tenía de copiquipero al hijo del dueño, que nunca se ha destacado por ser un piloto de gran rendimiento, y pues en un momento llega a un equipo donde pues empezó a ser de media tabla, donde peleaba por apenas lograr algún punto, y él decía, Vettel decía, yo no me llama la atención estar peleando por un punto, o sea, yo quiero pelear por las victorias, por el podio, ¿no? Entonces, se nota que a pesar de que era un buen equipo, que sí lo quería, que le estaba metiendo, Vettel no le encantaba la idea de estar ahí en la mitad de tabla, ¿sabes? sí, no, Logró no. nada más un podio, ¿no? Con esos güeyes. Logró dos, uno se lo quitaron, el de Hungría se lo quitaron porque se pasó de pesaje, más bien tenía menos gasolina a su coche del que debería Combustible. tener, Ujú. exacto. Y el otro sí lo logró, que fue en Bakú, cuando Checo Pérez también logró la victoria, ahí se subió al podio Vettel, que te digo, a pesar de tener a veces no el coche, siempre es un piloto eficiente, rápido, sabe manejar de una manera demasiado agresiva y es muy bueno, la verdad. Totalmente. Aunque no tenía el coche, terminó, bueno, sí terminó en lugar 12 de toda la tabla. Terminó delante de Stroll, Siempre, pero claro. lo que es importante destacar es que hizo 132 rebases, que son el mayor número de rebases de cualquiera en toda la temporada, y se ganó un reconocimiento, ¿no? El Overtake Award por haber sido el piloto con más rebases, le dan su premio. Y también Se habla de... ganó su botecito de jelly beans, ¿no? Él pidió. Exacto, sí, habla de su destreza al volante, a pesar de tener un coche que no le daba, ¿no? Y, y entonces aquí, en ese momento, le toca la suerte. También recordemos la forma en que Vettel anuncia su salida de la Fórmula 1. De pronto, en julio del año pasado, de 2022, abre su cuenta de Instagram y su primer post en la historia fue un video anunciando que iba a buscar Voy a nuevos la retos y va y Fórmula 1, ¿no? Qué forma tan poética de anunciar su retiro.
Iba a buscar la vida familiar, que dice que los hijos y que a descansar. Tiene mucho énfasis, ha agarrado mucho la bandera de la sustentabilidad y se ha vuelto un defensor de la Fórmula 1 en esas cuestiones, ¿no? Porque él está buscando, y la Fórmula 1 está buscando, que su combustible sea 100% de biodegradables para el, creo que 2030. Entonces, Fettel ha sido muy, muy fuerte en impulsar eso últimamente se preocupó mucho por causas de derechos humanos, ¿no? Él y Hamilton hicieron un buen par. Entonces, se ve que a Fettel le interesa un poquito más ya ese estatus que tiene de ídolo, poder utilizarlo para ayudar. Eso es lo que él comenta, ¿no? Y en la Fórmula 1 se ve que no lo tenía, no lo estaba logrando. Oigan, piteros, ¿qué les parece si les voy a traer aquí un cambio de 2x1 que no se habían esperado? Porque pues, hay unos temas que no se han hablado, ¿no? Es el asiento de Debris. ¿Por qué Debris llega? ¿No? Nunca dijimos por qué. ¿Y qué pasa con este asiento de Fettel? No sé si quieran, pues nada más hablar un poquito a nuestros compañeros piteros. Yo sé que esto es cosa de otro programa, pero pues nada más para que entiendan un poquito a quién estamos viendo en esos asientos o a quiénes estábamos viendo antes. Dale. Pues simplemente es eso, ¿no? Con el anuncio que hace Fettel a la mitad de temporada, desata una locura en la parrilla y hay un asiento disponible con mucho dinero, porque Lance Stroll, el papá de Lance Stroll tiene mucho dinero para pagar a los equipos, y eso hizo que Fernando Alonso de Alpine se llevara ese asiento y dejando el asiento de Alpine abierto, el cual según la historia de Piastri, pero Piastri no se esperó. Entonces, ese asiento lo tomó Gasly, Pierre Gasly, un piloto francés que antes estaba en Alfa Tauri. Entonces, Alfa Tauri deja ese asiento disponible para Nick de Vries, una rocola de movimientos que hubo la temporada pasada, ¿no? Que Alpine me lo dejaron volando en la loma. Con tanto cambio, al final se quedaron con Esteban Ocon y con Pierre Gasly. Pero sí fue un movimiento en donde de repente pues se les va a Fernando Alonso y de repente Piastri, que lo tenían de repuesto, también se les va y era como, ¿y ahora? Pues ahora llora, carnal, porque ni uno ni otro, güey. Entonces, pues, ¿quién más que alguien que ya sepamos, que conozcamos? Pues Gasly. Que hablen el Y, idioma. y que hable el idioma. Entonces ahora es un equipo 100% francés. Ya, putain, de poca madre, vamos a hacer el tercer lugar porque no aspiramos a más. Y bueno, a ver qué pasa. Bueno, cuarto yo creo, ¿eh? Oigan, y la mala suerte de Fettel al haberse ido de Aston Martin en ese momento, No, por ese fin es el beneficia carrazo. a nuestro queridísimo Alonso, a este pilotazo para mí, si no es que el mejor, pero fácil top 2, top 3 en esta parrilla de habilidades, y por fin toma una decisión que lo lleva a un coche que ya le dio podios y que pues se ve que le atinó el Fernandito. Y Sí, pues, dale, mi Rock. pues nada, con eso creo que podemos estar ya cerrando este gran capítulo de los que se van, los que se fueron más bien, y los que llegaron. Pues mucha temporada, mucho que ver. Me encanta poder tener estas nuevas promesas que todavía están promesas, grandes promesas, con gran talento, pero todavía en pañales de Brice y Piastri, ¿no? Y pues sí, eh, la verdad es que Alpine dando la sorpresa con Alonso, por ahí Hülkenberg que está de regreso, por ahí Sargent que no sabemos qué va a pasar con el sargento tal, pero pues mucho movimiento, mucha emoción y la verdad es que pues no se lo pierdan, piteros y piteras, ya se la saben. Si quieren saber más, si quieren estar al tanto, si quieren estar por ahí dándose cuenta de
todo lo que estamos publicando lo pueden ver también en Instagram, que es @pitspitspodcast. Y aquí en YouTube, pues vamos a seguir dándole al chisme de la Fórmula 1, dándoles las mejores noticias, los mejores reportajes y nuevo material, nuevo contenido en esta nueva temporada, que también para el equipo de Pits Podcast, pues hubo los que llegaron, que básicamente soy yo, que vengo llegando, que me vengo uniendo a este equipo. Así que muchas gracias, Mike, por compartir esto, y así que suscríbanse, denle like, compártanlo con todos los que quieran, coméntenos aquí abajo qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que menos les gustó, y nos vemos. Cuéntenos de qué quieren hablar, qué tema les gustaría que habláramos, pónganos por ahí en los comentarios y disfrutemos que el 2023 está empezando y estas nuevas promesas, tanto en pista como aquí en el podcast, venimos para demostrar y quedarnos. Saludos, piteros. Dale, Mike. Run, run, run. El departamento técnico. Vámonos. Nos vemos, piteros.